Ya está con nosotros Galo Viana. Él es el gerente regional, el gerente de Mutualser EPS, una empresa costeña que nació hace 28 años, tiene 2.5 millones de afiliados, 300,000 de ellos del régimen contributivo, el resto, es decir, la gran mayoría del régimen subsidiado, y es importante en este debate del proyecto de reforma a la salud, como les venía ya contando, es importante también conocer todos los puntos de vista, cuál es la postura de las EPS frente a esta iniciativa. Señor Viana, bienvenido a Hoy en Día, ¿cómo está? Buen día, muchas gracias por permitirme aquí conversar con los cartageneros. Perfecto. Es importante, como les decía, conocer la postura, las preocupaciones que tienen como gremio en este eslabón importante del sistema actual de salud. ¿Cuáles son las preocupaciones frente a esta propuesta que lanza el Gobierno Nacional de reformar la salud? Y usted estuvo ayer en Bogotá reunido con más miembros de EPS, considerando, estudiando, analizando este proyecto. Digamos, la primera entonces pregunta que le digo, ¿qué concluyeron allí frente a este proyecto de reforma al sistema de salud? Pues hemos leído con detenimiento el contenido del proyecto y hemos analizado sus implicaciones. Por lo tanto, las primeras implicaciones que me llaman, quiero comentarle a los televidentes, es que cuáles son esas implicaciones con los usuarios. Sí. Pues hoy los usuarios del servicio de salud, los 51 millones de colombianos, estamos afiliados a una empresa promotora de salud, o sea, una EPS, y esa EPS tiene designado un centro de atención donde cuando alguien necesita un servicio, acude a ese centro de atención. Si después necesita otro servicio, pues la EPS le articula, le consigue, le ayuda a tramitar todos los servicios que requieren las diversas instituciones en los diversos servicios. Eso es lo que ocurre más hoy para el ciudadano, con las implicaciones o con los retrasos que pueda haber, con las dificultades que pueda haber, que de seguro que son muchos. Quisiéramos que fueran menos. Lo que está planteando para los usuarios la reforma es que las personas no estarán adscritas o afiliadas a una EPS que tiene una cobertura para atender todas las cosas, sino estará para el primer nivel de atención, un centro de atención primaria. Así es. Ese centro de atención primaria será el encargado después de articular para que usted tenga los diversos servicios. Eso, para haberlo hecho la EPS, requiere de una gran capacidad tecnológica, recursos humanos, call center, trámites, contratos, acuerdos de servicios con las instituciones. Vemos que eso va a tener un gran traumatismo para los usuarios. Usted imagínese lo que le va a tocar hacer. Y lo segundo, pues esta contratación de los servicios no va a estar en cabeza de una EPS como está hoy, sino en cabeza de las secretarías departamentales de salud. Y los recursos serán administrados a través de un fondo regional de salud que dependerá también del gobierno. Del ente territorial. Del ente territorial. Estamos frente a un sistema que, con todas las fallas que ha tenido y con todas las dificultades, va avanzando cada día en prestar mejores servicios, más transparencia, pero esa tiene estas implicaciones. ¿Le choca, Doc, le choca un poco de que casi que se haya ignorado la experiencia acumulada de 30 años de operación con el sistema actual de EPS? Creo que ese acumulado, esa experiencia, esa capacidad de recursos humanos, tecnológicos, financieros que ha invertido el Estado, porque finalmente son los recursos de los colombianos, se vaya a perder, porque no es fácil transferir eso a las entidades territoriales y a los fondos regionales o a los centros de atención primarias que van a existir, los cuales hoy la gente los tiene. Compartimos con el gobierno las preocupaciones de tener una mejor salud en las zonas apartadas de Colombia. Compartimos también la preocupación de disponer de mejor sistema de información, de laboralizar el talento humano en salud, de mejorar sus salarios, de tener mejor acceso a muchos servicios y ser más oportunos en la atención. Valoramos eso, queremos ayudar,
Por eso decimos que con nosotros, con las EPS, será más fácil cumplir esos objetivos del gobierno que si empieza de nuevo, como está planteado en la reforma. Ok, para equilibrar un poco esta conversación, digamos, en el documento, en el texto que presenta esta reforma, sigue estando la figuración de las EPS con 3 funciones básicas simplemente, es decir, y sobre todo les quita también la administración de los recursos, pero siguen según el papel, estando en el juego. ¿Por qué entonces ustedes decir que desaparecerán por completo? Porque siempre dice podrá ser contratada por un departamento para que le haga una gestión de trámites con los usuarios. Eso muy seguramente va a desaparecer porque no va a quedar a voluntad de lo que quiera hacer un secretario de salud, no un usuario. Un usuario decide hoy si quiere estar en una EPS o en otra. Exacto. Después va a tener dificultades porque no lo va a poder lograr. Entonces, sí, eso es pueden decir que aparecen las EPS, pero realmente su trabajo, lo que van a hacer, queda a voluntad de unos entes territoriales. Eso quiere decir desaparecer las EPS. Hagamos una reflexión. ¿Por qué la ciudadanía... hoy Colombia está polarizado. Eso es indiscutible, está polarizado. Hay unos que, para decirlo muy simplificadamente, hay unos por el sí y unos por el no. ¿Por qué hay una parte, casi la mitad del país, de ciudadanos que dicen debería desaparecer, debería cambiarse por completo el sistema actual? Las encuestas dicen otra cosa. Cuando haces un nivel de satisfacción de los servicios que presta una EPS, nosotros particularmente tenemos niveles de satisfacción mayor al 95% y ha sido sostenido en los últimos 9 años. No ha sido medido por nosotros, ha sido medido por el Centro Nacional de Consultoría en periódicas mediciones sistemáticas. Pero cuando se pregunta a la mayor parte de los colombianos cuál es su aceptación con el sistema, el 70% en la encuesta que hizo la ANDI califica como bueno y excelente el servicio, 70%. Cuando uno le pregunta a las personas, ¿tú has recibido una atención? Uno escucha historias muy positivas del sistema de salud en Colombia, muy positivas, pero cuando le preguntan a alguien, ¿cómo ves el sistema de salud? La gente contesta que lo ve mal, es perceptivo. Okay. Porque en Colombia nos dicen, tenemos 1 millón de quejas, pero las atenciones que reciben los colombianos son más o menos 4 atenciones anuales. Y después de esas atenciones va a tener laboratorios clínicos, consultas más complicadas, de todo. O sea, mucha gente utiliza los servicios de salud. Entiendo, no deberían haber traumatismo, pero hace más noticia la no atención que los miles de hechos positivos. De casos de éxito. Que sí. Y en medio de este debate, ¿cuál es el mea culpa, si hay lugar, cuál es el mea culpa que deberían hacer las EPS? Esto ha sido un proceso evolutivo, es un proceso de evolución. Ha habido muchos actos de corrupción. Esas empresas desaparecieron en el pasado, ya desaparecieron. Tendríamos que mejorar, hacerle la vida más fácil a los usuarios. No se la hemos hecho más fácil, unas con mejores desarrollos que otras. Pudiera que los EPS tengan una mayor transparencia en el uso de los recursos. Hoy existe mayor transparencia, por eso digo, esto es un proceso evolutivo, pero es un proceso de mejoramiento continuo. Las EPS pudiéramos atender más oportunamente a la gente, pero también depende de otros factores, de la oferta de los servicios, quiere decir, especialistas, clínicas, las IPS. Es un problema complejo, no es una sola cosa. Entonces es mejor con nosotros continuar avanzando y mantener la atención primaria, mejorar los aspectos que señalé. Pero sí, obviamente las EPS podemos hacer cada día mejor las cosas. El fenómeno Saludcop, digamos, hizo mucho daño en ese engranaje, ¿no? Sí, aunque cuando se mira en detenimiento el problema de Saludcop, cuando el gobierno intervino a Saludcop, la empresa todavía era una empresa sostenible. Las intervenciones del gobierno la llevaron al desastre, eso está aprobado. Pero también quiere decir, esto afectó mucho la credibilidad de las EPS, como cualquier liquidación de una EPS, lo que ha pasado en los últimos años. Debe ser muy complejo administrar una EPS, hacer que los recursos sean
alcancen darle satisfacción a los usuarios debe ser tan complejo que durante tantos años muchas empresas no hayan podido hacer eso con éxito. Entonces el asunto no es tan fácil. Si se lo vamos a dejar a la Secretaría de Salud y a gobiernos locales, es posible que vamos a empezar de nuevo y esto va a tener más traumatismo. Es decir, la estatización de la salud podría generar mucho más inconvenientes de lo que hoy tiene hasta el momento. Es un riesgo. Ustedes han visto el Estado cómo se portó con los servicios que no estaban contemplados en el plan obligatorio de salud. Todavía hay cuentas que no ha pagado, todavía hay auditorías que no ha hecho. Obviamente, hay riesgos en lo privado, hay riesgos en lo público, pero bueno, los ciudadanos evaluarán. ¿Qué les parece? En este debate, ¿cree que se está ponderando más el debate ideológico y político que el técnico? Nos falta pragmatismo. Okay. Yo puedo creer que el Estado puede hacer todo, pero vamos al terreno práctico. Si hay una ideología y una ideología dominante que cree que la salud como servicio público debería manejarlo el Estado. Nosotros opinamos que el Estado tiene una gran intervención, una gran injerencia hoy sobre los recursos de la salud. De hecho, los giros hoy los hace el gobierno. Muchas cosas son autorizadas por la EPS y la EPS no recibe el dinero, sino son directamente los prestadores. Pero antes de pagar, eso requiere de un proceso muy grande de facturación, radicación de ellas, auditoría, proceso de concertación antes con los prestadores para poder hacerlo. Pero sí hay mucha ideología en este asunto. ¿Y cómo conceptúa el hecho de que el sistema cambie, excepto el de fuerzas militares, el de maestros, magisterio? Bueno, ahí mezclé. Lo voy a decir claramente, el magisterio no lo cambian porque el magisterio va a paralizar el país si se lo cambian, pero el magisterio se enferma de lo mismo que se enferman todos los colombianos, pero se gasta 65% más que lo que se gasta un colombiano pobre. Esa es una distinción muy grave, esa es una inequidad y el sistema debería corregirlo. Los de Ecopetrol se gastan 3 veces más que lo que se gasta un ciudadano del Pozón, pero se enferma de lo mismo. Sí, todos somos seres humanos iguales. Tenemos las mismas cosas, pero a ellos les cuesta más el país, les cuesta más. Y los maestros lo lamento, pero debe ser porque FECODE tiene un gran poder para poder paralizar el país. Por eso no se meten con ellos. Dentro de las preocupaciones que ustedes como agremiación, reunidos en Gestar Salud, han definido 10 preocupaciones o 10 riesgos. Una de ellas es más burocracia, menos salud. Por favor, detállenos la razón de por qué ese riesgo para ustedes. Hoy una EPS gasta en administración para hacer todos estos recursos y tiene ya plantas de personal, de recursos tecnológicos, financieros, humanos. Todo esto que está hoy en la EPS tendría que trasladarse a las instituciones públicas que hay que crear y hay que articular en el nuevo fomento, en la implementación de la reforma. Por eso va a haber más burocracia y menos salud. Y le choca o digamos le preocupa el tema de que se eliminen las autorizaciones porque eventualmente puede haber una lluvia de solicitud o de atenciones. Más bien, tiene que ver con la estabilización financiera del sistema, ¿no? ¿Es por eso que le preocupa el tema de las autorizaciones? No, a ver, las autorizaciones hoy cada día son más electrónicas. Los ciudadanos cada vez tienen que hacer menos trámites. Usted entra a la plataforma tecnológica nuestra o a la de cualquier EPS y puede hacer muchos trámites por ahí. Puede descargar una app en su celular y hacer esos mismos trámites. O sea que las autorizaciones van a seguir. Lo que quiero decirle a los ciudadanos es que esas autorizaciones no se las va a dar una EPS, se las va a dar el centro de atención primaria, es decir, el centro de salud del barrio La María. Va a tener que ir ahí. Vamos a tener la dificultad de si tiene la capacidad para poder hacerlo más rápido y articular y buscar los médicos que requieran cuando usted se enferme de una atención que no le pueda brindar ese centro. Doctor Galo, bien, yo pendiente, digamos, estamos, digamos, en un periodo de transición por el debate, no porque ya se haya aprobado o no la reforma, apenas va a empezar su trámite. ¿Cuál es la perspectiva, lo que espera que sea el debate al interior del Congreso de la República?
¿qué espera usted de los congresistas frente a esta propuesta? Yo espero que lean en detalle el contenido de la reforma. Lean muy bien cada artículo. Lean la coherencia que hay y mírenlo a la luz de si eso les sirve a los ciudadanos colombianos. Pienso que tendremos oportunidad de debatirlo. Los invito también a que puedan oír diversas voces, no solo las voces que son amigas de uno, oír otras voces para tener otros conceptos, para entender las complejidades del sistema, saber dónde estamos, hasta dónde hemos llegado en estos grandes avances que ha tenido Colombia. Colombia hoy tiene un sistema de salud en cual los pobres y los ricos tienen lo mismo. Usted en un hospital público, privado, de alta complejidad, de los mejores que hay en Latinoamérica, encuentra en una cama a un pobre y en la otra cama a un rico. Somos iguales. Eso no pasa en salud, en educación. Los pobres van a los colegios de los pobres, los ricos van a los colegios de los ricos. Eso no es lo mismo. Los servicios públicos no son los mismos en los barrios pobres que en los barrios de los ricos. El pobre no tiene agua, el rico tiene agua potable. Esa diferencia en salud no existe y eso hay que preservarlo. No se lo dejemos todo al Estado. Mírelo bien, eso lo invito a los congresistas. Decidan. La Comisión Séptima de Cámara tiene una gran responsabilidad con este país. Perfecto. Bueno, por último quiero decirle gracias por su tiempo, pero quiero decirle, digamos, para los usuarios de Mutual Ser y, digamos, de todo el sistema que hoy funciona, es en medio de este debate, ¿en qué más van a procurar para mejorar que la atención del usuario, que es el que finalmente debería decidir frente a lo que quiere o no quiere del sistema en Colombia? La participación de los usuarios va a ser muy importante y las manifestaciones que hagan de esto van a ser muy importantes para que el gobierno y el legislativo entienda de la situación que está viviendo el país y de la angustia que tienen muchos ciudadanos hoy en día que acuden rápidamente a los servicios porque piensan que esto se va a acabar. Entendemos que no va a ser eso, que el gobierno quiere una transición que no está muy clara en la norma, pero bien, entendámoslo, siempre hay un proceso de mejoramiento, hay siempre una oportunidad para hacer las cosas mejor. Siempre en salud tenemos más expectativas que lo que recibimos, pero esta reforma no es la reforma que va a darle todas las satisfacciones que las personas quieren. Tal vez vamos a tener mayores insatisfacciones, no nos van a alcanzar los recursos, vamos a tener gente en nuestros hogares visitándonos, pero después no tenemos para la atención del cáncer. Bueno, Galo Viana, gerente general de la EPS Mutual Ser, afiliada a Gestar Salud, esta agremiación de EPS en la ciudad. Muchas gracias por sus apreciaciones y por compartir, digamos, estas preocupaciones que forman parte también del debate democrático que se da alrededor de este proyecto de ley del Gobierno Nacional. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias a todos los televidentes.